Mira, el equipo terminamos la semana pasada de presentar la lista. Está María de los Ángeles Rosón en primer término, en segundo término va Nicolás Marín y tercero a Patricia Berardo. Un equipo interesante porque le estamos respondiendo con la lista a todas las demandas que nos presentaron los vecinos, a todas las necesidades que nos presentaron los vecinos. Durante todo el verano que estuvimos haciendo todo el diagnóstico. Así que tiene mucho de social, mucho de empleo, o sea, tenemos que trabajar mucho sobre la parte de empleo, pymes y reconstrucción del tejido social, que es lo que más encontramos más dañado en la ciudad. Contame un poquito cómo fue ese estudio que realizaron durante este tiempo, Sí. porque bueno, es muy interesante. Porque habla de planificación, ¿no? Claro. Sí, nosotros usamos como base un estudio que hizo la Universidad del Sur, un estudio de pobreza multidimensional que usó la Universidad del Sur. Y salimos por los barrios, salimos a confirmar estos números. Nos encontramos con una realidad realmente compleja, muy compleja desde el punto de vista social. Encontramos 60.000 personas o vecinos viviendo en la indigencia con una vulnerabilidad alta, 98.000 vecinos sin cobertura social, o sea, un panorama bastante complejo desde el punto de vista social. Y después, bueno, el tema de los servicios en los barrios, que es uniforme en casi toda la ciudad, o sea, tanto la zona alta como la zona baja de la ciudad, toda la periferia, se encuentra en las mismas condiciones. Si bien algunos tienen mejores recursos en la zona alta hay mejores recursos para defenderse, y en la zona baja la gente tiene más carencias, y entonces se nota mucho más esta falta de servicios. Complejo, muy complejo. ¿Cómo se trabaja justamente sobre esas cuestiones? Porque Bueno, imagino hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones estructurales, sí. Y otras que por ahí se puedan resolver más en el corto y el mediano plazo. Sí, yo creo que hay cosas que se pueden resolver, son estructurales, pero a su vez se pueden resolver en el corto plazo. Por ejemplo, la provisión de agua potable, que muchas veces la municipalidad o el gobierno municipal se lo cede todo a ABSA, esa responsabilidad, y creo que la municipalidad, desde el gobierno municipal se pueden hacer infraestructuras básicas para poder darle agua potable municipal a algunos barrios. Es bastante posible. Es llegar a un pequeño acuerdo con ABSA para que provee el agua en todo caso, y si no, la ley nos permite utilizar los recursos de los urgentes que están en Bahía y no se usan para nada. Entonces, tenemos algunas posibilidades, hemos hecho algunos videos explicativos de cómo poder darle agua potable a la gente para poder tratar de mitigar esta cuestión de las enfermedades, sobre todo gastroenteritis, hepatitis y demás infantiles, que impactan fuertemente después en el hospital municipal. Así que, sí. Y hablando de la cuestión habitacional, porque me imagino que también deben haber encontrado la cuestión habitacional bastante preocupante, sobre todo porque hay sectores de la ciudad que están muy marcados, ¿no? Sí. El tema habitacional es un tema complejo porque en 20 años, los últimos 5 gobiernos, fue bastante constante el trabajo o las consecuencias de esos 5 gobiernos, porque multiplicaron por 20 la cantidad de familias que están en condición de mucha vulnerabilidad, y sobre todo en la cuestión habitacional. Nosotros, la ciudad en el año 2000 podía haber resuelto el problema habitacional con 400, 500 viviendas más o menos, y hoy necesitamos 8.000 viviendas. O sea que el problema es complejo, grave. Una buena medida es implementar nuevamente una ordenanza del año 83, allá por los comienzos del gobierno de Cavirón, que es una ordenanza que se llama BEMA, que es la ordenanza para hacer viviendas económicas municipales de autoconstrucción asistida. O sea, poder llegar a los sectores más vulnerables con una vivienda social básica digna. ¿Cómo se financia este tipo de emprendimientos? Eso se financia con el Instituto Municipal de la Vivienda. Hay que reconstruir el Instituto Municipal de la Vivienda y además utilizar el Fondo Municipal para Materiales. O sea, necesitamos recomponer el presupuesto de todo lo que es políticas sociales. Entonces, hoy el presupuesto de las políticas sociales
ocupa el 5% del presupuesto municipal. Cuando arrancó el gobierno que termina ahora, estaba en el 10%. Entonces, fue bajando el presupuesto municipal. Nosotros pensamos que ese presupuesto tiene que estar cerca del 15% del presupuesto municipal. ¿Por qué consideran que han hecho ese tipo de recortes? ¿Este gobierno que pasó? Entiendo que lo que está dirigiendo el gobierno su presupuesto lo está dirigiendo a los sectores que son los sectores que lo votan, básicamente. Entonces, el presupuesto municipal actual refleja mucho la intención de captación de voto que tiene el gobierno actual. Hemos hecho varias entrevistas con precandidatos y muy pocos hablan de la cuestión del trabajo. Vos dijiste que habrían que hacer mucho hincapié en la cuestión del trabajo. Sí. Nosotros estamos viendo que la ciudad tiene una matriz productiva que está tendiendo demasiado a depender del polo petroquímico. Eso hace que la producción en la ciudad esté como muy sectorizada y además corre el riesgo de terminar o de depender demasiado de las fluctuaciones de ese mercado. Entonces, hay ejemplos de ciudades que se dedicaron mucho a una sola industria. Por ejemplo, te nombro un caso, uno clásico, que es Detroit. En los años 70 nadie pensaba que Detroit iba a colapsar. Sin embargo, a partir de la llegada de los chinos a la industria automotriz, colapsó. Bien. El tema es cómo poder hacer para, primero, evitar ese problema y después mejorar la capacidad de empleo. Hoy toda la industria petroquímica demanda un empleo demasiado calificado. Y vos necesitas ampliar la base del empleo. Para eso necesitas una calificación menor. Necesitamos ampliar la matriz productiva, esto es, pymes que se dediquen a la agroalimentación, pymes que se dediquen a otro tipo de manufactura que nos permitan ocupar mano de obra menos calificada. Sí. Estamos atravesando un momento bastante complicado en cuanto a, no iba a decir seguridad, pero sí en cuanto a cuestiones problemáticas de violencia. Sí. ¿Lo han evaluado esto? Sí. ¿Lo tienen justamente pensado? Sí, nosotros hicimos, dentro del diagnóstico social que hicimos, detectamos que en el año 2021 Bahía Blanca había aumentado en su resolución violenta de los conflictos, así se denomina, casi habían aumentado un 85% el índice de violencia. Entonces, nos preocupa eso porque eso es una consecuencia de una política de abandono social. Entonces, nos parece sumamente importante poder armar esta contención social que permita llegar a la población, a los barrios, de manera más sostenida, constante, y permitiría que la municipalidad tenga acceso al estado de los chicos sobre todo. Nosotros detectamos muchos chicos que no pueden ir a la escuela, muchos chicos que no están asistiendo a los jardines de infantes, a la escuela y terminando la educación, justamente porque lo que les falta es el medio para hacerlo. O sea, la municipalidad no le hace una vereda y los chicos no pueden hacer 10 cuadras en el barro para ir a la escuela. ¿Está bien? Y esa es la situación real, esa es la situación que pasa. La última, ¿qué le puede aportar Horacio Varela a la ciudad? Yo, racionalidad, planificación, realmente poder corregir cosas que hoy se podían haber hecho mucho mejor y lamentablemente los presupuestos se dilapidaron en otras cosas, en obras superfluas. Digamos, me parece fantástico que el parque esté bonito, pero si vos tenés 60.000 personas que no tienen servicio y no acceden al agua, hay prioridades que tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, tenemos que poder equilibrar un poco mejor. La ciudad es muy inequitativa, muy desequilibrada. Yo lo que les ofrecería o les propongo equilibrio en las obras. Sí. Muchas gracias. No, por favor.